Hola y bienvenidos. Hoy les propongo detenernos en la historia de un hombre que Chile conoce bien, aunque no siempre desde el ángulo más humano, Leonel Marcelo Herrera Silva, nacido en Santiago el 16 de agosto de 1971. Futbolista en su juventud, político en su madurez, figura pública acostumbrada a la presión, al juicio constante y a la exposición. Sin embargo, hay batallas que no se juegan en estadios ni se deciden en urnas. Hay luchas que se libran en silencio, lejos de las cámaras, cuando la vida golpea sin previo aviso. Para Leonel Herrera, esa batalla comenzó el día en que escuchó un diagnóstico devastador: cáncer de tiroides. La noticia cayó como un golpe seco, brutal, imposible de anticipar. No hubo tiempo para prepararse emocionalmente, ni margen para el autoengaño. El miedo se instaló de inmediato, no solo por su propia vida, sino por el impacto que esa palabra, cáncer, tendría en su familia. Para un hombre que había aprendido a resistir la presión pública y la confrontación política, este era un terreno desconocido, profundamente íntimo y aterrador. De pronto, todo aquello que había definido su identidad, la carrera, el prestigio, la imagen pública, quedó relegado a un segundo plano. El hogar de los Herrera, antes lleno de conversaciones cotidianas y rutinas compartidas, se sumió en un silencio denso, casi insoportable. Un silencio que no era calma, sino angustia contenida. El momento más duro llegó cuando su padre, incapaz de asimilar la noticia, se desmayó por el impacto emocional. Ese instante marcó un antes y un después. La enfermedad dejó de ser solo un diagnóstico médico para convertirse en una herida colectiva, una sacudida que atravesó a toda la familia. Los días siguientes fueron una sucesión de incertidumbres. La familia decidió detenerlo todo: trabajos, compromisos, planes. La prioridad absoluta era una sola: encontrar a los mejores especialistas, aferrarse a cada posibilidad, por mínima que fuera. La esperanza era frágil, sí, pero también obstinada. En ese proceso, Leonel dejó de ser el personaje público para convertirse simplemente en un hombre enfrentado a su propia vulnerabilidad, sostenido por quienes se negaban a soltarlo. Las noches se volvieron largas, plagadas de insomnio y pensamientos inevitables. En la soledad de esas horas, Leonel se vio obligado a confrontar una verdad incómoda: la fragilidad de la vida. Pero fue precisamente en ese espacio de miedo donde emergió una revelación poderosa. Lo más valioso no era el veredicto del destino, ni siquiera el pronóstico médico. Lo esencial era la familia, ese círculo íntimo que lo rodeaba con gestos silenciosos, manos apretadas con fuerza, miradas que decían: estamos aquí. Una presencia constante que no necesitaba palabras. Desde fuera, esta historia podría reducirse a un titular sensacionalista: figura pública enfrenta grave enfermedad. Pero un análisis más profundo revela algo mucho más complejo. El caso de Leonel Herrera expone cómo incluso quienes parecen fuertes e invulnerables pueden quebrarse, y cómo la verdadera fortaleza no reside en la negación del dolor, sino en la capacidad de atravesarlo acompañado. Leonel no escondió su miedo ni disimuló su caída emocional. Reconoció la angustia, la confusión, la sensación de derrumbe, y es precisamente esa honestidad la que dignifica su historia. No hay heroísmo artificial en su relato, ni discursos vacíos de superación. Hay realidad. Hay un hombre que acepta su fragilidad sin renunciar a su dignidad. En medio de la tormenta, Leonel Herrera comprendió que la fuerza ya no provenía del aplauso público ni del reconocimiento social, sino de valores mucho más profundos: la unidad familiar, la solidaridad silenciosa, la fe en que no estaba solo. Así, lejos de presentarse como una víctima, Leonel emerge como un símbolo de resistencia humana. No una resistencia ruidosa, sino firme. No una victoria inmediata, sino una determinación clara de mantenerse en pie. Su historia no glorifica la enfermedad, pero sí honra el coraje de enfrentarse a ella sin máscaras. Porque, al final, Leonel Marcelo Herrera Silva no es solo un exfutbolista o un político chileno. Es un hombre que, al borde del abismo, descubrió que el verdadero triunfo no consiste en no caer, sino en levantarse sostenido por el amor de los suyos. Y en ese gesto silencioso, profundamente humano, reside su mayor grandeza. Aquel instante no tuvo música de fondo ni frases grandilocuentes. Fue un segundo suspendido en el aire, casi imperceptible, cuando Leonel Herrera Silva escuchó el diagnóstico. Un silencio espeso,
incómodo, que no necesitó ser explicado. En la consulta, el médico hablaba con precisión clínica, pero las palabras parecían rebotar contra una pared invisible. Leonel no reaccionó de inmediato. No preguntó, no negó, no se levantó. Simplemente se quedó allí, mirando un punto fijo, como si el mundo acabara de reducirse a esa frase que nadie quiere oír, y que, sin embargo, llega sin pedir permiso. Ese fue el verdadero inicio de la historia. No el diagnóstico en sí, sino la forma brutal en que lo obliga todo a detenerse. Al salir de la clínica, la ciudad seguía funcionando con una normalidad casi ofensiva. Autos, gente apurada, teléfonos sonando. Para Leonel, en cambio, cada paso tenía el peso de una decisión irreversible. En su trayectoria pública siempre había proyectado fortaleza, control, una imagen de hombre que sabe hacia dónde va. Pero esa tarde la máscara se resquebrajó. No había cámaras, no había micrófonos. Solo la certeza de que algo íntimo y profundo acababa de romperse, y que ya no bastaba con el carácter ni con la experiencia para recomponerlo. La casa familiar, que durante años fue refugio y punto de encuentro, se transformó en un espacio extraño. No hubo gritos ni discusiones. Lo que dominó fue una quietud inquietante. Las habitaciones parecían más grandes, los pasillos más largos. Cada miembro de la familia procesaba la noticia a su manera, pero todos compartían la misma sensación de vacío. Nadie sabía exactamente qué decir ni cuándo decirlo. El silencio, lejos de ser paz, se volvió una presencia constante, casi opresiva, como si cada pared guardara una pregunta sin respuesta. En ese ambiente cargado de tensión, los gestos más pequeños adquirieron un significado desproporcionado. Una puerta que se cerraba con demasiado cuidado, una mirada esquiva en la mesa, un teléfono que vibraba y nadie se atrevía a contestar. La crisis no se manifestaba en escenas dramáticas, sino en esa suma de detalles que revelan el miedo colectivo. Leonel, consciente del impacto que la noticia tenía en los suyos, intentaba mantener la compostura, pero el esfuerzo era visible y el cansancio emocional empezaba a pasar factura. El momento más duro llegó de forma inesperada. El padre de Leonel, un hombre acostumbrado a sostener a los demás, fue el primero en quebrarse físicamente. El impacto de la noticia, acumulado en silencio, lo superó. Cayó desvanecido, sin previo aviso, como si el cuerpo hubiera decidido rendirse antes que la mente. Fue una escena breve, pero devastadora. El pánico se apoderó de la casa. Por unos segundos, la enfermedad de Leonel dejó de ser el centro y dio paso a otro miedo inmediato: la fragilidad de quien siempre había sido el pilar. Ese episodio marcó un antes y un después. Ya no se trataba solo de acompañar a Leonel en su lucha, sino de asumir que toda la familia estaba expuesta, vulnerable. La imagen pública de estabilidad se desmoronó definitivamente puertas adentro. Y es ahí donde esta historia se aleja del relato edulcorado que a menudo rodea a los personajes conocidos. No hubo heroicidad instantánea ni discursos inspiradores. Hubo miedo real, confusión y una sensación de urgencia que lo contaminó todo. A partir de entonces comenzó una carrera contra el tiempo. Consultas, llamadas, recomendaciones cruzadas. La búsqueda del mejor especialista se convirtió en una obsesión colectiva. Cada nombre sonaba como una posible salvación, pero también como una nueva fuente de incertidumbre. La familia aprendió rápidamente que en este tipo de batallas no existen garantías. Solo decisiones tomadas bajo presión, con información incompleta y una esperanza frágil, casi temblorosa. Leonel asumió un rol que no le era del todo ajeno: el de estratega. Analizaba opciones, escuchaba diagnósticos alternativos, hacía preguntas incómodas. No por desconfianza, sino porque sabía que cada detalle podía marcar la diferencia. La fama en este punto fue un arma de doble filo. Abrió puertas, aceleró citas, pero también expuso su intimidad a miradas externas, a rumores, a interpretaciones apresuradas. En medio de la urgencia médica, apareció el ruido mediático, ese murmullo constante que nunca se apaga del todo cuando se trata de figuras públicas. La tensión aumentaba con cada día que pasaba.
El reloj parecía avanzar más rápido de lo normal. Cada decisión tenía un costo emocional elevado. Sin embargo, en medio de ese torbellino, también surgieron momentos de lucidez. Instantes en los que Leonel y los suyos entendieron que la lucha no era solo contra una enfermedad, sino contra el miedo a perder el control, contra la tentación de rendirse antes de tiempo. Esta historia no es la de un escándalo superficial, ni la de una caída repentina narrada con morbo. Es el retrato de una crisis íntima vivida bajo el foco público, donde la fortaleza se redefine y la vulnerabilidad deja de ser un defecto para convertirse en una verdad inevitable. Leonel Herrera Silva no aparece aquí como un héroe intocable, sino como un hombre enfrentado a su propio límite, rodeado de una familia que aprende, a golpes, que incluso los pilares más sólidos pueden tambalear. Y quizá ahí reside la verdadera tensión de este relato. No en el diagnóstico ni en la carrera por encontrar al mejor médico, sino en la pregunta que queda flotando en el aire. ¿Qué ocurre cuando la vida obliga a detenerse? Cuando ya no basta con seguir adelante por inercia. En ese espacio incómodo entre el miedo y la esperanza, es donde Leonel y los suyos siguen caminando, sin certezas absolutas, pero con la determinación silenciosa de no bajar los brazos. Desde la perspectiva de un periodista curtido por los años, acostumbrado a observar cómo la fama construye máscaras y cómo la vida privada termina, tarde o temprano, resquebrajándolas, la historia de Leonel Herrera Silva exige ser contada sin adornos innecesarios. No es una narración de éxito lineal, ni un relato heroico diseñado para tranquilizar conciencias. Es una crónica densa, humana y por momentos incómoda, donde el brillo público convive con una intimidad marcada por el miedo, la duda y una lucha silenciosa contra el propio derrumbe. Las noches sin dormir de Leonel no fueron una exageración mediática ni un recurso dramático fácil. Fueron noches reales, largas, repetitivas, en las que el insomnio se transformó en un espejo cruel. En la quietud de la madrugada, cuando ya no quedan distracciones, Leonel se enfrentaba a sus pensamientos más persistentes, el temor a fallar, a perder lo construido, a no estar preparado para lo que vendría después. El éxito, lejos de ser un refugio, se convertía en una presión constante. Cada logro parecía exigir otro más. Cada expectativa ajena se sumaba al peso de las propias. En esas horas oscuras, la mente no descansa, revisa errores, anticipa tragedias, exagera amenazas. Leonel no dormía porque el silencio le devolvía preguntas que nadie podía responder por él. Esa fragilidad, cuidadosamente escondida ante el mundo, formaba parte de una tensión interna que pocos conocían. No se trataba solo de cansancio físico, sino de un desgaste emocional profundo. El miedo no siempre se manifiesta con gritos. A veces se presenta como una calma inquietante, como una sensación persistente de que algo puede romperse en cualquier momento. Leonel convivió con esa sensación durante demasiado tiempo, intentando mantener el equilibrio entre lo que se esperaba de él y lo que realmente sentía. En ese contexto emerge el apretón de manos sin palabras, la fuerza de la familia, no como un cliché reconfortante, sino como un elemento decisivo. La familia de Leonel no ofreció soluciones mágicas ni discursos motivacionales. Ofreció algo más raro y más valioso: presencia. Estar ahí cuando las palabras sobraban. Un gesto simple, una mano firme, una mirada que no juzga. En ese espacio íntimo, Leonel podía dejar de representar un papel. No necesitaba mostrarse fuerte ni optimista. Podía admitir el cansancio, la confusión, incluso el miedo. Esa cercanía no eliminó los problemas, pero creó un suelo emocional más estable desde el cual enfrentarlos. La familia actuó como un contrapeso a la presión externa. Mientras el mundo exigía respuestas, resultados y control, ese círculo cercano le recordaba que su valor no dependía únicamente de lo que lograra o perdiera. En esa calidez discreta, el ritmo de la vida se desaceleraba. La tensión bajaba, aunque fuera por momentos, y esos momentos aparentemente insignificantes resultaron cruciales. De ahí nace cuando la esperanza se enciende a partir de lo mínimo. No hubo un punto de inflexión espectacular ni una transformación repentina.
La esperanza de Leonel surgió de pequeños gestos cotidianos, casi invisibles para quien observa desde fuera. Volver a disfrutar de una conversación sincera. Recuperar una rutina sin la presión de demostrar nada. Darse permiso para pensar en el futuro sin que ese pensamiento generara ansiedad inmediata. Desde la desesperación inicial, comenzó un proceso lento de reconstrucción interior. Cada paso era frágil, reversible, pero real. Este tránsito emocional es clave para entender su historia. Leonel no pasó de la oscuridad a la luz de manera abrupta. Avanzó a tientas, con dudas constantes, con retrocesos. Pero incluso en los días más grises, empezó a reconocer pequeñas señales de sentido. La esperanza no apareció como una promesa grandiosa, sino como una posibilidad modesta, la idea de que el mañana podía ser un poco menos pesado que el ayer. Esa idea, repetida día tras día, fue ganando fuerza. El recorrido desemboca finalmente en no rendirse ante el destino. Leonel y su fe vital. Aquí no hay una victoria absoluta ni una superación idealizada. Leonel Herrera Silva no derrota a sus miedos ni borra las huellas de sus crisis personales. Lo que hace es algo más sobrio y precisamente por eso más profundo. Decide no rendirse. Decide seguir adelante aun sabiendo que las heridas permanecen, que las dudas regresan, que la estabilidad nunca es definitiva. Su fe no es ingenua ni espectacular. Es una fe construida a partir de la experiencia, del dolor comprendido, de la conciencia de la propia fragilidad. Visto desde una óptica de crónica analítica sobre la vida privada de un personaje público, este relato no busca explotar el escándalo ni alimentar la curiosidad fácil. Al contrario, se adentra en la complejidad de un hombre enfrentado a sus límites. Leonel Herrera Silva aparece aquí sin filtros. Vulnerable, contradictorio, marcado por la presión y el desgaste, pero también por una determinación silenciosa que se niega a desaparecer. Su historia no promete finales perfectos, pero deja una huella clara y persistente. Incluso cuando el miedo domina las noches y la esperanza parece mínima, la decisión de no caer del todo puede convertirse en el acto más poderoso de resistencia. Hoy, más que nunca, esta historia nos invita a mirar más allá del personaje público y a reconocer al ser humano que hay detrás del nombre. La experiencia de Leonel Marcelo Herrera Silva no es solo el relato de una enfermedad, ni la crónica de un momento difícil en la vida de un hombre conocido. Es un espejo en el que todos, sin excepción, podemos reflejarnos, porque el miedo, la fragilidad, la incertidumbre y el dolor no distinguen entre fama y anonimato, entre éxito y derrota. Por eso, este es un llamado sincero a la empatía y al respeto, a comprender que, cuando una figura pública atraviesa una tragedia personal, no deja de ser hijo, padre, esposo, miembro de una familia que sufre y teme perder. Leonel enfrentó el diagnóstico con miedo, con dudas y con momentos de quiebre emocional, como cualquiera de nosotros lo haría, y lejos de ocultarlo, permitió que esa vulnerabilidad saliera a la luz, recordándonos que la fortaleza no consiste en fingir invulnerabilidad, sino en aceptar la ayuda y el amor de quienes nos rodean. Acompañar esta historia con comprensión es un acto profundamente humano. No se trata de admirar desde la distancia, sino de sentir con el otro, de reconocer que detrás de cada noticia hay una vida real, una familia real y un dolor real. En tiempos donde el juicio rápido y la indiferencia abundan, elegir la compasión es casi